Bueno, yo voy a empezar hablando de qué es la histeria y para eso armé como un mapa donde puse como distintos conceptos y cosas que se relacionan con la histeria porque no encontré como una definición muy extensa, pero bueno, a través de ejemplos y eso se puede como entender qué es la histeria. Primero, como que la histeria no tiene como una concepción que se dio siempre, sino que hubo varias concepciones a lo largo de la historia de lo que era la histeria. Eh, Tres, para ser más exactos. Por ejemplo, la primera, la de Hipócrates, que decía que la histeria era una enfermedad del útero, que bueno, el útero, histeria significa útero, por eso. Bueno, después la de Charcot, que decía que tenía que ver con una lesión en el cerebro. Y por último, la de Freud, que habla más de que en realidad la histeria no es una afección orgánica ni una lesión orgánica, sino que tiene que ver con un trauma, con como que el cuerpo histérico habla, producto de lo reprimido, o sea, se expresa de alguna manera en esa histeria, pero no es algo orgánico y la única manera de hacer que desaparezca es haciendo consciente las huellas anémicas que se encuentran reprimidas para eliminar los síntomas, por lo tanto eliminar la histeria. La histeria está muy relacionada con el síntoma, porque si no hubiera síntoma no habría histeria. Bueno, en cuanto a la enfermedad orgánica, la diferencia que hay con la histeria es que la enfermedad orgánica vendría a ser como una afección en los órganos internos. Pero la histeria no tiene nada que ver con esto, no es que la persona esté enferma y tenga alguna lesión en sus órganos a nivel de salud, sino que todo lo contrario, sino que es fácil, no fácil, pero se va a recuperar de esto, digamos. O sea, su recuperación de la salud es total y su dolencia es mucho menor a diferencia de una enfermedad orgánica, aunque no parezca, porque la persona va a sentir como que ese dolor que siente, de igual manera que puede sentir una persona que tiene una enfermedad orgánica. Por eso no es fácil distinguir para un médico, para el que sea, distinguir cuándo es una enfermedad orgánica y cuándo es una histeria, porque, bueno, como le pasaba a Breuer en su época con Ana O, porque es una cuestión de que capaz una persona que, por ejemplo, Ana O, acá dice que ella tenía, bueno, deficiencias en la visión, dificultades para sostener la cabeza, asco frente a los alimentos, no podía tomar agua, disminución de la capacidad para hablar. Y bueno, vos decís, esto es una afección cerebral, o capaz pensás como que no tiene nada que ver con una cuestión de represión, capaz lo que primero que pensás es que tiene eso. Y la paciente capaz lo sienta como que está enferma, como que tiene una enfermedad. Para el paciente no cambia que se le discierna de una histeria a una enfermedad orgánica. Por eso también es muy complicado como distinguir cuándo es una histeria. Y bueno, la histeria tiene diferentes causas. Por ejemplo, por lo general, traumas relacionados a la sexualidad. Esos traumas que van a ser, van a producir síntomas patológicos. eh, y bueno, contiene un fragmento del quehacer sexual de la persona. Eh, Se le va a presentar a esa persona unos síntomas porque tiene algo que está reprimido con respecto a esos traumas. Y entonces esto va a ser la histeria. Esa persona va a padecer una histeria por un trauma. Y hay dos tipos de, podemos decir, de traumas. eh, Porque hay uno que se da en un primer tiempo y vendría a ser como el de que sucede el hecho traumático. En el primer tiempo sucede el hecho traumático, pero en ese momento no lo va a relacionar como traumático, no lo va como a dar una significación traumática. Y el segundo momento va a ser cuando pasa un suceso que va a traer como ese primer momento, lo va a traer, lo va a resignificar y ahí va a aparecer el síntoma. Esto lo puse abajo como que tiene mucho que ver con el caso de Catarina, no paciente, pero aunque ella lo conoce en sus vacaciones en el campo. Él estaba de vacaciones en el lugar donde ella trabajaba y se le acercó para preguntarle si él era médico, no sé qué, le contó todos los síntomas que ella tenía, entre ellos
vómitos y otra serie de cosas que le contó que Freud decidió que eran como ataques, como ansiedad, que hoy vendrían a ser ataques de pánico. Bueno, y que ella, en realidad, sí, bien, tenía síntomas histéricos, que es lo que estamos hablando ahora, la histeria. Pero haciendo referencia a lo que decía recién, es que, bueno, Freud indagó en todo lo que ella le cuenta para dar cuenta de que esos eran síntomas histéricos y que la situación traumática no se dio cuando ella pensaba, porque le dice, vos viste una situación traumática, por eso tenés estos síntomas. Sí, yo vi a mi padre con mi prima. Eh, pero bueno, nada, es como que después a medida que le va contando toda una serie más de cosas, la deja que siga hablando, que se da cuenta que en realidad el trauma no es porque vio al padre con la prima en ese momento, sino que antes, cuando era más chica, unos años antes, ella había vivido dos situaciones, una donde vio al padre entrar a la pieza de la prima en unas vacaciones y ella pensó que se había confundido y le dijo, no, pa, no es esa la puerta, es para allá. Y nada, no lo vio como otra intención. Y después cuando entra a su habitación, se le acuesta al lado y empieza como a pasar una situación rara, pero ella en ese momento dijo, me está molestando, no me deja dormir, anda a dormir, no sé qué. Pero no se dio cuenta que el padre en realidad estaba haciendo otra cosa, con otra intención. Entonces cuando ella ve esto en la actualidad, ve esa situación del padre con la prima, como que se le reconduce a esos dos momentos y dice, ah, ahí se va a despertar como el síntoma, porque va a decir, ah, esto, ahora que tengo entendimiento sexual, como dice Freud, que en ese momento no lo tenía, esto va a empezar con estos momentos porque va a tener como un asco moral físico, que dice Freud. Esto de que capaz el padre lo que hace con la primera es lo que quiere hacer con ella, entonces empieza esta histeria que se desprenden estos síntomas. eh, y bueno, esta situación que, bueno, va a poder ser eh, desaparecer, no es que ella va a estar siempre así, sino que con una cuestión de hacer, como le hizo Freud, como hacerle volver estas huellas némicas, esto que tenía reprimido, porque ella realmente no tenía esa, consciente esas dos situaciones que fueron traumáticas. Sí tenía consciente la otra situación, pero no esas dos que en realidad fueron las traumáticas y la última fue la situación auxiliar.